Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Sean bienvenidos a esta sintonía nacional a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, en horario de 7 a 8 de la mañana. Puede igualmente sintonizarnos en horario vespertino de 4 a 5 de la tarde a través de la poderosísima señal de Radio 800 en el centro de la amplitud modulada. O hágalo en reprise hoy mismo a las 8 de la noche a través de Canal 15 de televisión, la señal Full HD de Nicaragua. Gracias por estar en esta sintonía. De hoy, 28 de enero del año 2020. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos en la última semana de este mes. Nos preparamos para el mes más corto, febrero, a celebrar el Día de la Amistad y del Amor. Después viene Semana Santa y de repente nos damos cuenta que el tiempo pasó, que otro año más transcurrió. Lo importante, sin embargo, no es qué tanto avance el tiempo, es cómo usted hizo su inversión en el tiempo, qué productivo fue. Eso es lo importante, porque Nicaragua necesita de gente que sepa y tenga la capacidad de planificar en beneficio del país. Hoy, 28 de enero, es un día en el que nacen las estrellas. Por eso quiero felicitar muy especialmente en su cumpleaños a Marcelita Rivera, directora de prensa de Radio 580, y a quien tenemos de vez en cuando, de cuando en vez, en nuestros viernes comunicacionales, haciendo los análisis respectivos de cada una de esas semanas en las que comparece para analizar los acontecimientos que fueron y marcaron noticias. Felicidades, Marcelita, por ese cumpleaños. Me sumo a las cascadas de felicitaciones de tantos amigos que has cosechado. Y adelante los faroles, que hay que seguir hablando por la esperanza, por la paz, por la estabilidad que requiere el país. Y tu mensaje desde el micrófono indudablemente cala, llega y permanece y se establece como una huella imperecedera. Ya se acerca este próximo viernes la inauguración del Campeonato Nacional Germán Pomares Ordóñez. 18 equipos de diferentes partes del país a lo largo de 7 meses competirán por quedarse con el galardón de campeón de este importante certamen. Me gusta más que la profesional. Tiene más carne que moler, carne que morder en el desarrollo de un campeonato tan exigente como este. Nada más que quiero hacer un comentario. Ayer fui al Estadio Nacional como buen boerista a comprar los tickets para asistir a la inauguración del Pomares. Entiendo que serán los próximos campeones del 2020, los indios del Boer, quienes jugarán con Matagalpa. ¿Y por qué te reís, menino? ¿Ah? Parece gracia. Hay que pasar 7 meses. Yo estoy desde ya manifestando que serán los indios del Boer. Ya me imagino a todos los dantistas. Los dantos son mi segundo equipo, señores. Ya me imagino peleando por ese campeonato. Pero lo que quiero decir es que la boletería tiene que agilizarse. Tiene que considerar por encima de todas las cosas que ya estamos a las puertas del campeonato y es increíble que uno llega a la boletería y no solo no tienen la certeza de que si ya los pueden vender, sino que una vez que lo comprueban y lo confirman, sucede que la impresora de ticket no funciona. Y entonces uno pierde tiempo. Hay que ser diligentes
en ese particular. Y a propósito de deportes, quiero darle la bienvenida a Canal 6, que está formando poco a poco, con paso firme pero seguro, una programación de lujo acá en nuestro canal, en este nuestro hogar de televisión. Y me refiero a Fran El Toro Downs, que a partir de este próximo 3 de febrero inicia con su programa Tiempos Deportivos, que se transmitirá todos los lunes y todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, y entiendo también que tendrá reprise de 7 a 8 de la noche acá en Canal 15 de televisión también. Felicidades, Fran, bienvenido a la familia de Canal 6 y felicidades también a Aaron Peralta, porque este tipo de adquisiciones indudablemente que marca mucho más peso acá a la programación de Canal 6 de televisión. Dicho esto, los animo a quedarse con nosotros. Hoy vamos a tener a un invitado de lujo porque vamos a hablar de un lujoso acervo cultural que nos representa el Teatro Nacional Rubén Darío. Sus 50 años de estar en la familia nicaragüense llevando cultura, de ser testigo de monumentales espectáculos. Estaremos hablando con su director, Ramón Rodríguez. Pero esto, una vez que nos vayamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Quédese con nosotros. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. Código de ética. Uno de los tucos dispersos que habitan el oscuro inframundo del oposicionismo, reinventándose desde el mote de otra sigla, aunque su componente siempre sea el mismo, y erigiéndose como el bueno para excluir a los que considera son los malos y los feos, asombró una vez más porque desde la profundidad de sus vísceras, sin que nadie se la otorgara, se atribuyó ponerse encima la toga judicial para determinar quién o no puede ser parte de su club, siempre y cuando cumpla rigurosamente con un código de ética hecho, por supuesto, por ellos mismos. Por los que ahora creen, además, ser la conciencia moral de un chiquero donde ellos también son parte y en consecuencia se revuelven en su propia caca. Cuando viniendo de donde vienen, la invocación que con acento de seriedad hace del concepto del código de ética, a mí francamente me estallan los oídos, porque el chip se me desconfigura, porque la historia del oposicionismo me niega a conferir a la expresión un ápice de legitimidad. Un código es un símbolo aplicado a muchas cosas. Un código es una simbología inserta en un sistema con valores propios que permite un monitoreo sostenido para que algo o alguien funcione correctamente. Un código, sobre todo ahora que nos encontramos en la era de la modernidad, es importantísimo para acceder a muchas partes y en consecuencia es una especie de llave para entrar a determinados lugares, y eso, aplicado a los seres humanos, significa un testimonio de disciplina, perseverancia y coherencia, que si existe en el oposicionismo,
es solamente para su propia autodestrucción, porque es en lo único que han demostrado ser buenos, expertos, imbatibles e insustituibles. La ética, por otro lado, es la intimidad del estudio moral y de la acción humana. Ella determina cuándo hay conciencia en el ser, lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, correcto y justo, en lo referente a cada una de las decisiones que lleguemos a tomar. De manera que cuando hablamos de ética tenemos que tener antes que todo un encuentro muy cercano con el testimonio de vida. Y de ninguna manera me parece que esto exista en el oposicionismo. Cuando uno de esos bárbaros en la ahora llamada coalición nacional empezó a decir como Pinocho que la base de su unidad o una unidad mayor en el futuro lo determinaría la ética, el código de ética, además hecho por ellos mismos, se me impuso una gran interrogante. Código de ética. Los códigos son normas y leyes de tipo obligatorio y vinculado al derecho para regular diversas actitudes humanas, mientras que ética se refiere al carácter, y esa es una rama de la filosofía que estudia la moral y los comportamientos de las personas y persigue determinar actitudes que son consideradas como buenas o malas en la sociedad, y sus valores están compuestos por el respeto, la honestidad y el liderazgo. El código de ética es formulado con la finalidad de crear un marco normativo que controle las acciones de las personas o conductas organizacionales, así como establecer los valores que deben ser respetados y considerados por todos los integrantes de una organización, que en este caso deberían ser los de la llamada coalición nacional, que se han proclamado la conciencia moral de los demás. Soy de los que creo que el código de ética debería estar en todo conglomerado, pero por muchos que algunos digan tenerlo, el código de ética solo puede existir o ser posible si el liderazgo que lo impulsa y propone está revestido de autoridad moral. Porque si aquí una parte del oposicionismo condiciona su pretendida unidad, léase, los demás únanse a mí, entonces no es difícil determinar una realidad que de todas formas no va a variar, aunque venga el Papa Francisco en persona a bendecirlos. Y es que están fritos, listos y servidos por ahora, y en la medida que nos vayamos acercando a noviembre del 2021, su estado será más tétrico, porque será el de una tumba donde ni cenizas habrán. Esta gente definitivamente tiene que ser extraterrestre para venir a decir a los que tenemos los pies bien puestos en Nicaragua y que les conocemos muy bien que el oposicionismo tiene que observar un código de ética parido por corruptos, por inmorales, por estafadores, por vivianes, por oportunistas, por vendepatrias y peleles, para que otros de idéntica condición sean parte del mismo club de perdedores y de agoreros de la fatalidad. Por Dios, a estos individuos no les queda el menor resquicio de vergüenza. Son los clásicos caradura, porque ¿de qué código de ética me puede hablar un terrorista que puede decir que es y además vestirse de obispo, de empresario, de banquero, de estudiante, de campesino, de activistas de derechos humanos, de diplomático, de catedrático, de periodista, de intelectual o de lo que sea, si al final
su condición de asesino, de ladrón del erario público, de sirviente del amo extranjero, de tranquero, de torturador y otras hierbas aromáticas, lo inhibe, lo descalifica, lo desautoriza para proponer no solo un código de ética que no le cabe por ningún lado, pero además para decidir quién puede o no estar bajo su paraguas. Por favor, ¿qué drogas se metieron que les terminó de desincajar el maní que tienen por cerebro? Esta gente es de la que habla al bolsazo. Es la que nunca conectó la lengua al cerebro. Porque chimó corruptos que reaccionaron diciendo que no es posible, porque si así fuera, el oposicionismo se queda solo en la sigla, porque si aquí se empieza a hacer un recuento, entonces tendríamos que deducir que hacen falta celdas para guardarlos. ¿Saben quiénes son los que están hablando de un código de ética? Los estafadores de la política, que quieren que sus víctimas, el pueblo de Nicaragua, crea en algo que no tiene existencia real. Como por ejemplo, que ellos son los salvadores del país, que de caer en sus garras estaría realmente mal Nicaragua. Los egoístas, que no tienen el menor concepto del altruismo y cuyo horizonte de vida solo existe para él. Y si ve en otro algo que no tenga para él, entonces va y lo arrebata y lo roba. Los vanidosos, los que se manifiestan a través de la soberbia y arrogancia, los que sienten ser superiores a su prójimo desde un punto de vista intelectual, los que no dudan en destacar su supuesta capacidad cada vez que pueden, menospreciando al resto de la gente, aunque no tengan nada, ni de cultos, ni de sabios, ni de inteligentes. Y así todos esos hipócritas que ponen cara de preocupados por la crisis económica que vive el país, cuando fueron ellos los que se la trajeron abajo, y son tan cínicos que asumen una actitud de malestar cuando desde los medios de comunicación hay quienes los señalamos con nombres y apellidos a todos esos causantes del mal causado, donde por supuesto hay hasta sotanudos que en cualquier otra parte estarían presos. Es absurdo que quienes no tienen ni la más mínima idea del código de honor estén proponiendo un código de ética que rija a una manada de delincuentes públicos que ya desgobernaron este país, que ya lo ordeñaron, que se metieron todo el erario nacional a su bolsa y que ahora vengan a proponerse otra vez para remangarnos, para volver a remangarnos la vida, porque más allá de sus pleitos y berrinches, no han sido capaces de hacer aún una sola propuesta que nos diga, en el remoto e hipotético caso que recuperen el país, ¿qué es lo que van a hacer para arreglar la economía que ellos mismos destruyeron? Son impresionantemente cínicos estos que balbucean eso de un código de ética, porque este no puede derivar de quienes han hecho del odio, el asesinato, la tortura, el crimen organizado, el filibusterismo, la venta de nuestra nacionalidad y el irrespeto de nuestra bandera, una escala de lo que ellos consideran son sus valores y que el pueblo de Nicaragua repugna y detesta desde todo punto de vista. Que Dios
bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro retorno conversamos con Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío, quien celebra en este contexto 5 décadas, 50 años, medio siglo de existencia, llevando cultura a muchas generaciones. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en contextos de espectáculos que en algunas coyunturas se han dado. He tenido aquí en mi programa a Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío. Hoy lo he vuelto a invitar, pero en esta ocasión para hablar de lo que estamos celebrando en este momento, a través de diversas actividades que ya empezaron, que recién este fin de semana, en lo último de estas actividades, generaron que el Teatro Nacional Rubén Darío le concedieran por parte de la Alcaldía de Managua su estrella en el Paseo de las Estrellas, en el Paseo Solotlán. Y ahí conversamos con Ramón Rodríguez y hablábamos sobre estos 50 años del Teatro Nacional Rubén Darío. ¿Qué cantidad de obras, de conciertos, de óperas, de modalidades musicales, teatrales? ¿Qué grupos internacionales afamados mundialmente han llegado al Teatro Nacional? ¿Y qué esfuerzos se están haciendo desde la actual administración de gobierno para mantener ese gran tablón ocupado, con una agenda cargada? Y de esos y otros temas es que vamos a hablar con don Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío. Ramón. Gracias, buenos días. Siempre un placer acá. Igual, mi hermano, siempre me complace compartir con vos aquí en el set. Y sobre todo en este momento que te toca el privilegio, sí, Ramón. ¿Verdad? Son medio quintal, medio siglo, cinco décadas, 50 años. Es una cifra de todas las cifras. Así es. Bueno, mira, muy contento porque realmente, como has dicho, nuestra institución es un espacio muy importante en la cultura nicaragüense, centroamericana y latinoamericana. Creo que el New York Times, como dice Raúl, no se equivocó al elegirlo en el año 70 como el cuarto mejor teatro de América Latina. Ahora podría ser que estemos entre los 10 primeros, pero sí es una obra monumental y surgió de iniciativas de jóvenes arquitectos como José Francisco Terán y Eduardo Chamorro Coronel, que hacían una tesis alrededor de construir un teatro en tu país, pues porque ellos estudiaban en Estados Unidos. Ya aquí en Managua se había formado por Pablo Antonio Cuadra el Instituto ProArte, que querían celebrar lo que era el centenario en el año 67 de Rubén Darío. Y a la par también había otra institución, ProArte, que habían intelectuales, artistas, gente del espectro político, y creo que fue meritorio mencionar, por ejemplo, a don Chalemántica, a Pablo Antonio Cuadra, a doña Jo Portocarrero, a otros intelectuales de la época que coincidieron en la necesidad de construir un espacio que inmortalizara la vida y la obra de Rubén Darío. Al inicio se pensó en algo mucho más grande, un centro cultural, y después, por las mismas limitaciones, solamente se quedó en una sala cultural, en un espacio cultural. En el año 69, justamente el 5 de diciembre en Managua se daban dos acontecimientos muy importantes, que era la inauguración del Hotel Intercontinental y el aeropuerto.
Entonces, lógicamente, no podían hacerle un tercer regalo a Somoza, porque él cumplía año el 5 de diciembre, sino que lo dejaron para el 6. Fue cuando se inauguró el teatro. Y se inauguró con un ballet muy famoso de Amalia Hernández, que vino a Nicaragua. Y nosotros hemos restituido la fecha, porque hubiese sido siempre cada 18 de enero, el día que nace Rubén Darío. Fue muy controversial, hubieron voces que estaban en contra, inclusive Pedro Joaquín escribió un editorial en contra del teatro. Hoy sus nietos se gradúan ahí, imagínate que ¿Cómo es la vida? La vida, ¿verdad? Y habían otros jóvenes que también no estaban de acuerdo, otra gran mayoría estaba de acuerdo. La verdad que habían espacios culturales como el Teatro González, como el Teatro Variedades, el Alcázar, y había una carpa blanca, esa sí yo la conocí, estaba muy niños que llegaban a los alrededores y que eran como los espacios que había en la época. Entonces creo que... Se decía que aquella inversión deberían destinarla para otras cosas. Para construir casas y eso. Y justamente ellos vieron que Managua no tenía un centro cultural. Y como te digo, artistas o intelectuales, Rodrigo Peñalba, Pablo Antonio Cuadra, apoyaron estas iniciativas que lógicamente tuvo un eco muy fuerte en el Instituto ProArte. Y comenzaron a recoger fondos. El monto total de la construcción del teatro costó $2 millones. Fue un banco de San Francisco que prestó el dinero al gobierno de Nicaragua. Y después, cuando se inaugura el teatro, era tan incipiente el concepto que hasta dice don José Francisco Terán que a él le tocaba también vender los boletos en taquilla. Habían 6 personas, ¿no? ¿Has hecho de alguna manera la conversión de lo que costaría ahora? Sí, yo creo que eso andaría por 30 millones. Sí, ese es uno de los documentales que hemos preparado. Esa es la parte exterior cuando ya estaba casi listo. Y yo divido el teatro en etapas, ¿verdad? Están las etapas antes del 79, post 79, los años 90 y esta etapa que ya nosotros estamos administrando el Teatro Nacional. Mira, el teatro lógicamente está hecho con todas las características. Ese es el marco inaugural. Ese es el día que se inauguró. Inclusive yo tengo un video cuando se inauguró también el Banco Central. Están todas las personalidades de la época. Y el teatro se inauguró un 6 de diciembre. Su característica, ese es el día de Amalia Hernández, ¿ves? El ballet. El ballet. Ese es un espacio que tiene todas las condiciones. Trabajaron los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, diseñadores, los mejores ingenieros acústicos. El ingeniero acústico del teatro es el mismo que hizo la concha acústica en Sydney y también en teatros en Viena. Para esa época él cobró $5,000. Fue una cuestión simbólica lo que él cobró. Y la primera etapa del teatro se identificó sobre todo por la parte de los espacios, de las actividades internacionales. Me imagino que tu padre haber disfrutado de muchos de ellos. Pues. No. Por ejemplo, era un visitante asiduo y concurrente. Los niños cantores de Viena, el ballet de Senegal, Duke Ellington, Orquesta Sinfónica de Estados Unidos, y mira, ahí está el propio día, el 6 de diciembre. Los niños cantores de Viena. Agrupaciones europeas. Pero es justamente hasta el año 79 que ocurre para nosotros una explosión cultural, en la cual la revolución apoyó, asistió técnicamente a todas las agrupaciones que habían nacido en contexto de la Guerra de Liberación, porque habían agrupaciones de música, de danza, y todas estas agrupaciones se aglutinaron en el Ministerio de Cultura y en la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Ahí tuvimos la posibilidad de prepararnos, de recibir asesoría. Entonces, toda esa gama de agrupaciones que el Estado había acuerpado tenía una programación muy fuerte en el Teatro Nacional. Y ahí donde fue una explosión del folclore, de la música,
de la danza se hicieron muchos espectáculos, se levantó David, el canto épico, o sea, ya venía un contexto alrededor de crear una cultura nueva, una cultura inclusiva. Y ya después vino la etapa de los 90, donde muchos de los artistas tuvimos que hacernos independientes porque prácticamente nos corrieron de las instituciones que nos acuerpaban, como el Ministerio de Cultura, porque te acordás la palabra compactación. Ah, sí. Entonces el Estado... Fueron miles y miles de corridos. Entonces, entre ellos los artistas, inclusive la revolución le dio muchas veces puestos fijos o plazas a los mariachis de este país, porque se fundó el Ateneo, que era una plaza justamente para ese tipo de música, como la Plaza Garibaldi en Ciudad de México. Entonces, todo eso se logró pues que se fortalecieran las agrupaciones independientes con mucho esfuerzo, y esas son las que hoy por hoy mantienen la programación. O sea, ese efecto de los años 79 en las agrupaciones independientes, muchas de ellas tienen 40 años, 45 años, son las que mantienen no solamente la programación de nuestra danza, nuestro folclore, sino que trabajan con relevos, niños que están en agrupaciones infantiles. Esa es una obra de teatro, venían compañías de España a hacer zarzuela, fragmentos de ópera, obras de teatro. Que están retomándose las zarzuelas ahora. Sí, y fíjate que nosotros hemos homenajeado, digamos, aparte de los que construyeron el teatro, artistas que tuvieron su connotación en esa primera etapa, como Otto de la Rocha, que don Otto hizo mucho teatro, recién inaugurado el Teatro Nacional. Saludos a Otto, que está atravesando una situación difícil. El Grupo Experimental de Managua, estuvo doña Adelita Pelas de Solórzano. Entonces, hubieron algunas personalidades que nosotros homenajeamos, y también a 3 trabajadores que tienen más de 32 años de estar con nosotros elaborando. Permitidme, Ramón, hacer una necesaria pausa comercial en este momento y regresamos, porque es interesante saber cómo estaba el Teatro Nacional antes del 2007, qué avances ha tenido en relación a este tiempo y cuál es su estado actual en este momento. Quédese con nosotros, ya regresamos con Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Estoy con Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío. Está abrazando una cifra histórica, 50 años de fundación de este enorme monumento a la cultura nacional, y sobre todo un teatro que ha hecho realmente honor por el nombre que lleva y que carga sobre sí. 50 años, 5 décadas se dicen fácil. Han transcurrido en ese tiempo gran cantidad de talentos. En el 2007, cuando aquí hay un cambio de gobierno en Nicaragua con una visión totalmente distinta, la cultura se siente y aterriza en un campo totalmente fértil, y por supuesto esa fertilidad le tocó también al Teatro Nacional Rubén Darío como la gran casa que cobija a tantos artistas nacionales de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos. Ramón Rodríguez asume la dirección del Teatro Nacional Rubén Darío en el 2008. Sería interesante, Ramón, saber qué encontraste en el 2007, en el 2008, y qué tenemos ahora en el Teatro Nacional. Mira, nosotros siempre somos instituciones que trabajamos por democratizar la cultura, pero también tenemos un concepto de la gratitud. Yo quisiera agradecer aquí a todas las administraciones, todas las directoras, porque he sido el único varón, por el esfuerzo que se ha hecho y que hicieron de mantener el teatro siempre incólume, de mantener el teatro como esa joya importante en la cultura nicaragüense. Pero bueno, yo siempre reconozco
el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno en la inversión que se ha hecho en el teatro durante ya 10, 12 años. Nosotros encontramos un teatro muy pasivo, un teatro con una programación muy tímida y comenzamos a trabajar en abrir posibilidades para que el teatro fuese más bien una casa abierta, que el teatro fuese una institución con una apertura y que a la vez pudiese beneficiar a una gran mayoría de niños, de jóvenes, de adultos, de amigos de la tercera edad, y hemos impulsado programas que anualmente inciden en casi 30.000, 35.000 personas que asisten gratuitamente al teatro. Te voy hablando de jóvenes, de niños, adolescentes, amigos de la tercera edad, que asisten gratuitamente a los ensayos generales, donde el concierto se hace igual que en la noche, y eso ha venido teniendo un efecto muy grande porque ya informamos que va a haber una actividad y prácticamente es de las actividades que más se llenan, ¿verdad? Se hace a las 3 de la tarde. Por otro lado, el teatro también ha venido desarrollando una actitud de llevar también cultura más allá de sus 4 paredes. Hemos estado en casi todos los departamentos de Nicaragua. Tuvimos, por ejemplo, un proyecto de la obra Pinocho, que la escucharon, la vieron o asistieron casi 25.000 niños en 32 municipios, totalmente gratis. Hemos hecho o hacemos giras internacionales con el Festival del Bolero, que ya abarca 11 ciudades y todo está organizado desde el teatro, y de antemano ya te invito para el 13, que estaremos haciendo el concierto especial en el Teatro Nacional Rubén Darío con la participación de 12 países. Y hemos estado trabajando también de la mano con el Ministerio de Educación, con INIFON, al ser nosotros, nuestros jóvenes, nuestros músicos que tenemos en la orquesta y nuestro coro, que tampoco había, lo formamos. Ellos son a la vez multiplicadores en proyectos de música en todo Nicaragua, y toda esta población que hemos incluido hace 2 años, casi la tenemos en 20.000 niños, adolescentes, adultos que tienen que ver algo en la música. Y vamos a crecer más porque no solamente tenemos coros estudiantiles, sino que vamos a formar coros escolares. Entonces, el teatro ha venido... Es visible que el teatro ha salido de su estructura. Bastante, sí. Y entonces, paralelo a eso, nosotros encontramos una institución con apenas 2 millones de inversión, ¿verdad?, para mantenimiento, para hacer renovaciones en algunos espacios. Y en los últimos 10 años, el monto de inversión no ha bajado de entre 8 y 12 millones. Entonces, en poner 10 años, estás hablando de 100 millones, más casi 60 millones que hemos invertido en año y medio con el proyecto de climatización, el cambio de todo el concepto de climatización, la instalación de paneles solares, el cambio de toda la luminaria del escenario por luminaria más económica. Entonces estamos hablando prácticamente como de 170 millones de Córdoba en 10 años. Eso nunca en la historia una institución cultural ha tenido tanto respaldo de un gobierno, y en esto yo quiero agradecer sinceramente a nuestro gobierno, al comandante Ortega, a la compañera Rosario, porque esa sensibilidad al arte, esa sensibilidad de dar oportunidad a más de 120 jóvenes que ahora tienen una beca, un ingreso, para que puedan multiplicar sus conocimientos a más de 20.000 personas en todo el país. Eso nunca en la historia musical, que yo tengo 45 años de ser músico, yo nunca lo había visto. Y yo nací en un proyecto parecido, pero no dimensionado como esto. Ramón, ahora, los sueños son enormes, ¿me entendés? A propósito de sueños, ¿qué te gustaría como director del Teatro Nacional Rubén Darío consagrarte como director llevando al máximo tablón que tenemos? ¿Qué cosa? Niños tocando instrumentos, bailando, cantando, y eso lo estamos haciendo. O sea que ese sueño mío y de otros músicos se ha venido cumpliendo. Hace poco hicimos una gala donde participaron 450 personas, de casi una orquesta de 71 niños. Tenemos orquestas distribuidas en 23 municipios. Vamos a incluir 11 más, gracias al apoyo de Taiwán.
tenemos coros escolares, coros infantiles, coros municipales, y ya los coros y algunas orquestas, porque vos sabés que la formación de una orquesta es más compleja y más demorada que la de un coro. Entonces, ya poco a poco, ya las 3 orquestas, 4 que ya tocan, van teniendo su vida cultural dentro de su municipio y lugares aledaños. Entonces, ese era el objetivo. Y además de que te sirve para descubrir talentos musicales. Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Si queremos ir con una orquesta juvenil a una ciudad, y entonces invitamos al coro de la ciudad que se sabe las canciones que nosotros hemos ensayado, porque todos ensayamos las mismas canciones. Ahorita mismo vamos a invertir casi en 20 arreglos de música nicaragüense, ¿me entendés? Porque siempre estamos haciendo inversiones. Y como te digo, es un teatro que pasó de una programación muy tímida a tener una programación muy, pero muy ágil. Y a pesar de que el año pasado y parte del antepasado tuvimos mucha inversión, teníamos que cerrar el teatro por 2 semanas, 3 semanas, acoplar el aire viejo con el aire nuevo. Todavía queda la última etapa que culmina ahora en abril. Y solo esta última etapa está costando $150.000. Yo te digo, sin temor a equivocarme, más de 160 millones de Córdoba en 10 años. ¿Y cómo estamos en relación a los otros teatros de Centroamérica? O sea, estamos adelante. Y yo te digo, este modelo de la eficiencia energética, el Banco Interamericano de Desarrollo lo tomó como un modelo piloto en Latinoamérica para los otros teatros. Ramón, ¿y nunca más le han vuelto a cortar la luz al Teatro Nacional? Eso te iba a contar. Antes de 2007 se aparecían con cuchillas y antes del espectáculo. Y fíjate que o pagás o te la corto. Pero desde el 2007 el comandante Ortega dio una instrucción para que no se cortara. Es más, en 12 años no hemos tenido problema de luz, de recursos. Pues hemos ido, como decían nuestras abuelitas, abonando como payasosas, pues ahí al suave, pero sí otra actitud. Y nunca más volvió a aparecer la cuchilla. No, era como un poco desesperante o te creaba nervios. Yo no estaba director, pero yo sé que era... Nunca un presidente antes del 2007 protegió al Teatro Nacional, decirle, señores, no corten la luz al teatro. No, yo que siempre había problemas de cuchilla ahí. Porque mira, nosotros recibíamos 500.000 córdobas para la luz y salía 800.000. Entonces el teatro tenía que hacer un esfuerzo para conseguir eso y siempre la luz para arriba. Entonces ya desde hace unos 8 años ya nosotros tenemos más recursos para la luz, casi 1 millón mensual. Entonces hay épocas que nos pasamos, otras que hay menos actividades ahí. Entonces vamos nivelando, pero nunca hemos solicitado un Córdoba para asumir la cuestión de la luz. Hemos sido bien prudentes, hemos sido bien austeros y eso demuestra pues, que hay una voluntad. Y otra cosa que no pasaba, antes el teatro era como una isla. Antes del 2007. Ahora tenemos muchas instituciones hermanas que nos apoyan, ENACAL, INAA, ENATREL, que consiguió el proyecto, el Ministerio de Hacienda. Nosotros hace 1 año y medio hicimos un aumento salarial que nunca se había hecho en el teatro, en la historia del teatro. O sea, hemos ido más allá, pero porque hay una voluntad de reconocer. Ahora sí, la sábana da como cobija para protegerse. Sí. Ramón, el tiempo desgraciadamente nos ha vencido, quiero agradecerte y siempre este set Yo sé. es tuyo. No te demoras demasiado en invitarme. Vamos a hacerlo. Son muy cíclicos. Vamos a hacerlo más seguido. Y a usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite.